los caracoles. Entonces aquí es... En la cultura y la cosmovisión seri, los cantos son, como en todas las culturas, un puente directo y ancestral que se ha mantenido vivo y que es un puente de conocimiento de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Que somos parte activa, continua. Es ahí donde los cantos seris y la música, la danza, cobran su verdadera validez y su verdadero valor y profundidad en las sociedades, en la vida de los seres humanos. Son las llaves de nuestra interacción, de nuestro rezo, de cómo podemos realmente latir todos juntos. Es una puerta de confirmación a la esencia de que nos hace seres humanos, que es la expresión creativa. Mi papel dentro de las terapias es un papel de acompañamiento y un papel de guía. Es un papel de acompañamiento porque yo también recibo una toma de medicina y es un trabajo de guía porque yo he estado en ese estado miles de veces. Adentro, ojos abiertos, respirando por la boca. Y una forma también de acompañar a la persona y guiarla es estando con ella en realidad en su proceso. Abre tus ojos, cara. Respirando por la boca. Me gusta la terapia de Octavio porque plantea de que uno se haga cargo de vivir la experiencia en la total conciencia, no solo de espiritual y la entrega, sino que está la conciencia de la entrega física. Y eso también tiene que ver, en mi experiencia, con intentar penetrar a esta puerta con tus sentidos lo más agradecidos y conscientes posible para que, de manera que te puedas mantener en pie y puedas estar con los ojos abiertos recibiendo toda la información que en serio la naturaleza y la creación tiene para mostrarnos. Es un trabajo personalizado y es un trabajo individual. Es decir, que cada una de las 5,000 personas a las que yo les he dado la experiencia, he estado con ellos durante su experiencia. Y la forma en la que mi cuerpo ayuda o mi mente o mi conciencia ayuda a la persona es mediante el contacto físico y la respiración. Yo entro en un estado de meditación, incluso que ya puedo alcanzar sin tomar la medicina, y es mi cuerpo quien me dice dónde debo de enfocar la energía o la sanación. Desde que yo tomo mi sonaja y comienzo a cantar, dejo de estar en el estado en el que me encuentro ahorita. El conocimiento se utiliza para cualquier cosa, ya sea enfermedad, ya sea problema. Eso lo puedes solucionar sin que tú te mueves ni un solo dedo. Eso es maravilloso. Eso es sobrenatural.
que un ser humano no lo puede creer. El ser humano se inclina más a las cosas de la ciencia. Por eso la gente está donde mismo. Yo no soy el que sana, sana la persona con la medicina. Siempre va a depender de la persona y de la voluntad y de su intención el lograr cambios positivos en su vida o el seguir estancado en sus mismos hábitos. Es un proceso de autosanación, que no existe nadie que tenga el poder sobre otra persona, sino que todos tenemos el derecho, la capacidad y la obligación de sanarnos, sanar nuestra familia, sanar nuestro entorno, y eso no lo va a hacer nadie más. Lo tenemos que hacer nosotros y es un trabajo de todos los días. ¿Te sientes? ¿Cómo estás después de ya un par de años de tu tratamiento? Que se aprovechan del beneficio que lo da a las personas, tanto personas como yo que lo ocupan realmente y que lo gocen. Yo estoy echadito, feliz de la vida, y que lo prueben, que no lo temen, es la alegría, la energía universal. Yo sé que esa medicina los cura, hasta de esa adicción que ellos creen tener. Es solo un pensamiento que tienen en la mente y que los puede transformar en seres de bien, hombres de bien. Pues mucho de lo que he aprendido aquí en la comunidad ha sido gracias al trabajo que los abuelos me han mostrado. En su impecabilidad, en su pulcritud, en su actitud, en su ejemplo, es que yo proyecto mi vida hacia adelante. Y le pido al Creador todos los días. La tribu Seri se denomina a sí misma Nación Comcac, que en su idioma, el Quimiquitón, significa la gente. Ellos dicen que este lenguaje fue transmitido por la naturaleza a través del tiempo y que fue un ser amarillo quien les confirió el conocimiento resguardado en sus cantos y tradiciones. Pues a los primeros años que vivieron la tribu Seri aquí en esta región, llegaron unos personajes que enseñaron a la gente de la tribu Seri. Él daba instrucciones, les dio también conocimientos sobre canciones, poderes sobrenaturales para que ellos sobrevivan, sea lo que sea, para que no se acabe la tribu Seri. Estos se desaparecieron y ya nunca jamás supo nadie para dónde se dirigían y dónde fueron a parar, porque nunca los vieron muertos ni nada, porque puede ser gente de otro mundo o puede ser un espíritu que lo está instruyendo. De allí la tribu Seri aprendió lo que aprendió. ¿Cómo se llama él? Huacocuazol. Huacocuazol. En la lengua viejo amarillo o hombre amarillo. Hombre amarillo o viejo amarillo. Entonces, ¿usted cree que sus antepasados
pudieron haber aprendido todo de alguien que pudo incluso no haber sido un ser humano. No es un ser humano. Como un espíritu o una energía. Sí. Y podría ser que ese hombre amarillo sea la medicina del sapo del desierto, que también es amarilla. Puede ser, porque los instruyó un superior a un ser humano. Pudo haber sido de la naturaleza misma, ¿verdad? Sí. Eso era todo. Ajati Peul. Huaco, Huazo. Pues el sapo del desierto de Sonora puede vivir hasta 7 años y regenera la secreción de sus glándulas a las 6 semanas. Me gustaría ver si puedes captar tu patrón romboidal sobre la glándula. Existe un puntilleo que, si te fijas, hace un rombito. Hace un rombo y luego otro rombo y luego otro rombo. Y ahí está. ¿Sí? Existe una relación entre el conocimiento del sapo como mediador de los dos mundos o de las dos realidades. El anfibio en sí cambia de un elemento acuático a un elemento terrestre. Este ser, al vivir dentro de cuevas y que tiene un ciclo de vida íntimamente ligado a los ciclos más primordiales, estos ciclos de la naturaleza son recreados por los seres humanos porque le estuvimos dando vueltas al sol durante muchísimo tiempo, como para comprender los ciclos de lluvias y sequías, como para comprender las estaciones y como para aprender a vivir en relación con ellas. Hola, estamos aquí en el puerto de Veracruz, en México, con Jaime Cortés. Él es maestro, arqueólogo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más de 30 años de experiencia en investigación. Autor de un documento donde él relaciona la sustancia del sapo con estos rituales de fertilidad. Él es el encargado de la zona del Cuajilote en Veracruz. Esta zona es muy importante para mi investigación porque ahí se encuentra localizada una efigie de sapo de alrededor de 1 metro de altura que se encuentra entre un temazcal y un juego de pelota. Esto es un indicador de la importancia del sapo y de la secreción de sus glándulas y de que los símbolos que se encuentran en esta escultura corresponden a los encontrados en Mesoamérica, como ejemplo claro, Xochipilli o el señor del estado florido. O metilbufotenina. Pues platícanos, Jaime, ¿cuál es la importancia del centro del Cuajilote? En la zona norcentral de Veracruz pues está el sitio del Cuajilote, uno de los que se exploraron con el proyecto arqueológico Filobobos. A grandes rasgos lo que tenemos en ese sitio es una importancia pues descomunal en la época prehispánica, ya que era un centro receptor que en ciertas ocasiones del año podían acudir a estos lugares en peregrinajes entre la costa y la parte media del altiplano, tanto en la Huasteca, en la zona maya y en esta región grupos nahua con después de lo que llaman lo olmeca y que se logran tal vez fusionar en esta región. Es un sitio ceremonial. En el lado norte tenemos un enorme juego de pelota en el cual al centro hay una escultura que representa un xolotl, un felino, ¿no? O la figura emblemática de los sacerdotes, pero en relación con la magia, con el chamanismo, con toda esta parte obscura o invisible, ¿no? Además, la presencia en una de las plazas más bajas de un temazcal y enfrente del temazcal, un poco más abajo, encontramos una escultura de un sapo.
de un búfalo, el rostro está mutilado. Otro de los elementos que destacan en esta escultura es que tiene las glándulas dorsales o parótidas en forma de flor. Indican que tienen un atributo divino los personajes o las esculturas que tengan este tipo de elementos. ¿Es algo sagrado, entonces? Es algo sagrado. En el altiplano, la figurilla esta de Xochipilli tiene estos mismos elementos en todo el cuerpo que indica el uso de esos enteógenos, esta flor que da algunos atributos, algunas sustancias psicoactivas para alcanzar otros estados de conciencia, es el mismo que tenemos en el cuajilote. Como centro ceremonial, la cuestión de los espacios mismos nos hablan del tipo de ceremonial que se podía haber efectuado en ciertas épocas del año, la orientación misma del temazcal, la orientación misma del sapo hacia el juego de pelota, la posición, por ejemplo, de los astros o del sol. Eran momentos importantes en los que seguramente se celebraban los rituales y las ceremonias. Nos están hablando como de pasos de rituales quizá de iniciación, de introducción a un ámbito del autoconocimiento. La misma chimenea que hay dentro del temazcal, la forma que fue utilizada, los huecos por los que expelía el humo hacia adentro en un recinto cerrado, permitían valerse de estas sustancias, inhalándolas. La función del temazcal es que está ligado al inframundo en cierta manera, ¿no? Es un lugar donde es la matriz que va a dar luz a un nuevo guerrero. Y en Cuajilote es muy importante por el tamaño del mismo, vamos a decir que caben 50 personas. Sí, esos nuevos guerreros eran a la vez también los guerreros que iban a luchar en el juego de pelota. Antes de dar paso a la macroplaza, en esta plaza cabría más de 10,000 gentes. Esto era una cuestión importante para la presencia, la esencia misma del ser en la naturaleza, representada materialmente en un espacio físico. Muy importante para esta gente, y estaban celebrando la conexión real con la tierra, con el cielo, con todas las montañas, con todos los seres que existen. Desde el 1500 a.C. hasta el año de la invasión española en 1519, se mantuvo viva por casi 3,000 años la deificación de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl o Cuculcán para los mayas, como el símbolo de la espiritualidad en todas las culturas mesoamericanas. Observamos elementos simbólicos comunes en todas estas culturas. El primero es el disco solar, el segundo la X o quincunce y el tercero los espirales. La X, que aparece ya desde las culturas olmecas, se representa en esta estela de piedra, donde observamos a la serpiente emplumada y vemos el disco solar a un costado de la cabeza del ser. Observamos el patrón de los rombos con los discos solares en el casco de una de las cabezas olmecas, a quien se le atribuye ser la cultura madre. Fundación de Tenochtitlán, volvemos a observar el mismo patrón de los rombos. Figura donde se ve disco solar, entramado romboidal. Coatlicue tiene también en toda su piel la misma representación del entramado romboidal y los discos solares que ya vienen en el casco de los olmecas. Los sapos que están a la entrada de Templo Mayor, el tío Paco ahí cuando era joven. Algunas figuras con quincunces, con espirales, con glándulas, todas ellas siendo representaciones de sapo, e instrumentos que bien pudieron ser utilizados para la evaporación de este material, como un incienso o como algo utilizado incluso en los temazcales.
Arturo González en la explanada del Templo Mayor. Nos va a asesorar un poco sobre la presencia de las sustancias enteogénicas y la relación con la cosmogonía en culturas prehispánicas. Estamos en el lugar más sagrado de los mexicanos, el lugar a donde era el punto de comunicación, era la Roma, digamos, del prehispánico. Claramente como el centro de la cultura de Mesoamérica, aquí llegaba toda la información de todo lo que sucedía desde los incas en Perú hasta Nuevo México, más al norte. La construcción de este templo por eso es tan importante. Entonces está muy bien representado el mundo y la visión prehispánica desde este espacio. Por lo pronto, en la entrada, en las escalinatas, encontramos una pareja de sapos con la glándula perfectamente marcada y que están a su vez resguardados por un par de serpientes emplumadas o Quetzalcóatl. Entonces tenemos que la deidad máxima de Mesoamérica se encuentra exactamente a la par con un sapo, con unas glándulas marcadas. Invita a aprender más de lo que ellos pensaban sobre esto, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos y ahí empezamos? La pieza más grande es Tlaltecutli, diosa tierra madre, ¿sabes? Sí. Y pues vamos a ver si dentro del museo encontramos algunas otras indicadores sugestivos de la presencia del sapo en Mesoamérica. En el 2006 encuentran esta piedra, es la diosa tierra madre Sapo para los aztecas. Los espirales en el cabello de la Tlaltecutli, los discos solares en sus pendientes, y vemos este mismo símbolo del espiral que ya se encuentra en la comisura de Quetzalcóatl en Teotihuacán, en las que se adora a la serpiente emplumada como tal. Estoy en Teotihuacán, la majestuosa ciudad donde las serpientes se convierten en águilas y los hombres aprenden a volar. En este lugar se encuentra el templo de la mítica serpiente emplumada o Quetzalcóatl. ¿Qué pasó, chaparro? Ese es tu abuelito Quetzalcóatl, compadre. Podemos observar en este edificio varios de los elementos simbólicos que compartían las culturas prehispánicas, entre ellos los discos solares, el espiral, las conchas marinas y los caracoles. Entonces esto vamos a decir que es teotihuacano o tolteca, porque dicen que los toltecas construyeron Teotihuacán. Sin embargo, encuentras en el friso de los 4 reyes en Balakmú, Campeche, con elemento del sapo y elemento de los 3 puntos, los espirales, que esta puede ser también la enredadera de Hiponeo violácea o Lioliuqui, que se encuentra también en el Xochipilli. El ser que emerge de las fauces del sapo no tiene sus manos de frente, sino las tiene invertidas. Yo tengo un video de un seri donde al momento de darle la medicina, automáticamente él adopta esa misma posición. Platícanos, ¿qué es Balakmú? Bueno, Balakmú es una alusión a una entronización de un ser con todas las cualidades de magia, de manejo
interno. La estructura de donde está saliendo es una boca alusiva al inframundo, esa matriz terrestre femenina que da origen a una vida. Entonces están emergiendo los sapos, levantando la figura y le están dando a su vez la capacidad de poder utilizar lo extraído de las glándulas, poder llegar a estados contemplativos que te permiten expandir conciencia. Con el inicio de las lluvias, este ser Bufo alvarius emerge de las profundidades de la tierra a brindarle al ser humano esta herramienta que le permite recordarse a sí mismo como un hijo del sol y como un ser divino, y que podemos encontrar estas leyendas del origen de la creación o de la humanidad, donde existe un ser que él mismo se autosacrificó en el fuego para que de su cuerpo surgiera el sol que nos alumbra. A esto se le llama el nacimiento del quinto sol. Este es el sitio donde, según la leyenda del quinto sol, Nanahuatzin se convirtió en Tonatiuh. La leyenda de Nanahuatzin habla de la creación del quinto sol, donde tras 4 intentos fallidos por crear una humanidad que no olvidara su origen divino y esta conexión con lo que no podemos ver a través de nuestros ojos en el estado de la normalidad, los dioses se juntan en Teotihuacán. Según la leyenda del quinto sol, este es el lugar donde los dioses se reunieron alrededor del fuego y acordaron que uno de ellos debía sacrificarse en la hoguera para que de ese evento naciera el quinto sol, la nueva era, la nueva humanidad, la luz que llevamos dentro. Se postulan 2 candidatos, el primero Tecusistecatl, un dios que era rico, poderoso, ostentoso, quien ofrenda a los dioses y a la naturaleza, al padre del universo, bolas de oro, plumas de quetzal, piedras preciosas, y llegado el momento de aventarse al fuego, vacila en 3 intentos. El siguiente candidato era Nanahuatzin, que ya su nombre significa la sangre del noble, o la carne noble, o la carne sagrada, o la carne bendita. Este ser, este dios, este personaje, a quienes los cronistas de la conquista describen como el bubocito, que quiere decir el que está lleno de bubas o de llagas o de protuberancias, era un dios feo, chiquito, muy humilde, que solo pudo ofrendar espinas de maguey bañadas con la secreción que salían de las llagas que tenía en su piel. Nanahuatzin, tras el llamado de los dioses a sacrificar su cuerpo para convertirse en el sol, no vacila y de un salto valientemente se consume a sí mismo en la hoguera. Así es como los mesoamericanos explican la creación de su sol. Este evento termina con las tinieblas de la noche eterna y forja el nacimiento del sol que nos ilumina, de la luz que llevamos dentro. La X, impulse, que marca los 5 puntos cardinales. En Europa se empezaban a desarrollar todos estos conocimientos que ahorita siguen permeándonos, pero no quiere decir que este momento y este conocimiento que construía hacia el espíritu no sea muy valioso entenderlo y empezar a reentenderlo a partir de lo que sabemos que hacían y de los descubrimientos que se hacen con estos fármacos que te permiten un acercamiento a esa manera de pensar que resulta ser que nos conecta con la naturaleza hoy que está urgiendo. El número de conchas que se encuentran localizadas junto al Tlalteputli, y que muchas de estas conchas y muchos de esos objetos deben de tener un valor simbólico y un valor ritual. Totalmente. No fueron depositadas ahí nada más al azar. Totalmente. Y el hecho de que hayan sido transportadas de sus lugares de origen y depositadas aquí también tiene un valor simbólico. De un peso simbólico muy fuerte. El mensaje que quería dar, cuando lo podamos entender a cabalidad, va a ser realmente bueno. Aquí hay
Sí, una sierra. Y conchas como las que se encuentran en el territorio también de los Concagua. Las referencias son impresionantes. Bueno, estas fotos fueron tomadas del Museo de Templo Mayor y son las ofrendas de concha que que fueron encontradas junto al Tlaltecuhtli, la llamada diosa Tierra Madre Sapo. Estas conchas las recogí aquí de tu comunidad. Y las conchas que están exhibidas en el museo, iguales. Sí. Exacto. Los caracoles estos grandes. Y estas Tejo. ¿Y estas cómo se llaman? Setenquam. Bien. Él tendría que, digamos, que te documentaras para decir, mira, sí es el grupo exactamente, para que realmente tengamos una visión. ¿Saben si este tipo de conchas se dan en otras partes o por aquí cerca? ¿O hay alguna de estas que solo se den en esta región? Sí, es Atrina tuberculosa. Atrina tuberculosa. Sí. Muchas de estas conchas han sido identificadas por personas capacitadas dentro de la comunidad y especialistas como especies únicas de esta región. Veremos cómo estaría relacionada con la legendaria Aztlán, la isla de la cual provienen todas las culturas nahuas. Aquí en este caso vemos el llamado cuchillo de sacrificios. Dejaron una pista, una muestra de dónde provenía todo este conocimiento, este entendimiento, las conchas, las leyendas, todo indica que este es el lugar. Se trata del mar, los seres vivos del mar y todo, porque yo trabajo al buceo comercial y veo todos los arrecifes, los pescaditos de colores, los pescados grandes, los plancton, los corales de diferentes colores. Lo he disfrutado, lo he visto, por eso el canto se refiere a eso, esas criaturas y esos árboles que hay dentro del mar, los colores, miles de colores que hay en el mar. Eso es, el canto es para eso. Sabemos por los vestigios etnohistóricos que todas estas áreas estuvieron pobladas en el pasado. Actualmente existen 13 tribus que siguen habitando estas sierras del desierto. Sin embargo, este punto es muy importante debido a la abundancia de comida, debido a la cercanía con el mar. Y esta parte del canal del Infiernillo es muy rica en camarón, callo de hacha, almejas, infinidad de peces, por lo que en el pasado este punto fue muy importante para la supervivencia de los seres humanos y el intercambio de los conocimientos autóctonos. Pectoral de concha, donde se ve el sapo, y aquí observamos claramente un pectoral con sapos. Con unos peces también, ¿no? ¿Qué es? Las colas que pierde el sapo al transformarse. El ciclo de vida. El ciclo de vida. Y el cambio de un mundo a otro, ¿no? Ajá, es como el pez, enfrente del pez. Ajá. Entonces, ahí está el nota, ¿no? Sí, hay coincidencias. Pues Humberto, un placer. Muchas gracias por enriquecer más el acervo cultural del mundo con sus conocimientos. Gracias. Gracias. Entonces, eso también para mí sería la localización geográfica de este lugar al que todas estas culturas iban. Sin embargo, es tan extremo el clima del desierto que dudo mucho que alguien se haya querido quedar a vivir ahí.
tai contame pe koi tomte an comte me te me tagano puede ya tai pe koi tomte tagano puede. Dicen los contactos que han encontrado este tipo de Cuentas de jadeíta. cuentas en la isla Tiburon, donde no hay en realidad... Sí, mucha de la jadeíta es de Guerrero, la mayoría de la que se viene para acá, pero sí no sé que si haya también por allá. La han encontrado en el isla. Sí, porque ahí nomás necesitamos la referencia técnica que diga, mira, sí, aquí está, la publicó aquí o allá, o la vieron, para que podamos ir construyendo pues, un conocimiento más grande. Y esto es una representación también del quincunce, o los 5 puntos cardinales, sería el centro del universo. Y vemos este sapo que es muy bonito porque volvemos a observar la misma figura que tiene el sapo del cuajilote, pero este lo tiene en la pancita y como tiene también huellas de jaguar junto a sus huellas de sapo. Y las tortugas, pues no solo es el tótem sagrado de los seres, sino que ahí van a hacer una ruta migratoria todas estas tortugas. Entonces, por algo mencionan las corrientes, el agua y los dos seres ahí muy importantes, uno para su alimentación física y el otro para su alimentación espiritual. Entonces imagínense nada más cómo es posible que haya venido gente desde Chiapas y que como la medicina pudo haber sido transportada fácilmente, las personas pudieron hacer peregrinaciones. Aquí están marcada el quincunce o cruz de Quetzalcóatl o llamada símbolo de los 5 puntos cardinales porque representa el centro, precisamente. Esta estela 11 de Izapa es un sapo con el quincunce o la X. Estela 6 de Izapa, donde es también un sapo, la glándula, y claramente de las glándulas aparecen los que yo llamo espirales visionarios. Aquí hablamos del símbolo de los 3 puntos representado en el tocado del sapo, y el entramado romboidal con puntos aparece en la glándula del sapo también. Aquí la visita al Museo de Arte en la ciudad de Los Ángeles, en donde se exhibe la vasija maya que representa al sapo, que identifico como Bufo alvarius, sapo del desierto de Sonora, y su ofrenda en la concha de tortuga. Entonces vemos la glándula también representada con el patrón romboidal, vemos que tiene una ofrenda el sapo que es una mano y un ojo, digamos, da la visión, y de ahí se desprende otra vez el pez enfrente del sapo, y esto que sería la respiración contenida. Y después de eso, ya emerge el hombre, convirtiéndose en jaguar, vamos a decir que está respirando. Una estructura que tiene el mismo símbolo de los 3 puntos y el espiral. Profundo. Todo afuera. Otra vez, profundo. Y afuera. Aguantamos. Respirando por la boca otra vez. Aguantamos. Bien parado, bien parado, bien parado. Bien parado. Sigue respirando. Abre los ojos. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Bien plantado. ¡Madre mía! Aquí está otra vez respirando la medicina, e inmediatamente después de ese efecto, de ese proceso, aparecen los seres descarnados o los seres supernaturales o los seres que no podemos ver en esta realidad. ¡Te amo!
madre! ¡Liberación eterna! Te amo. Ay, me siento contento. Jamás me sentí así. ¡Maravillosa eres, madre mía! Gracias. ¡Ay! ¡Vámonos! Puede ser un lugar geográfico, que esto puede ser un mapa. Se te está diciendo, ahí está el mapa. Entonces, como veían esto, decían, ¿dónde está su máximo tesoro? Nuestro tesoro está enterrado y aquí lo tenemos. Entonces, creo que de ahí viene esa mala interpretación que se hizo. Aquí observo lo que yo digo que es el sapo, porque está el pez, enfrente del pez el sapo, y aquí están las cascaritas que recogen al paso de su caminar y de su peregrinaje. Porque si bien es cierto que se puede llegar por tierra al desierto de Sonora, sin duda alguna hubiese sido mucho más fácil recorrer esas distancias bordeando el Pacífico. Y ese es el corazón del territorio donde se da el sapo, porque si el sapo se da en el desierto, pero la gente no llegaba a comer al desierto, llegaban a donde sí había alimento, a las tortugas, a los callos, a todo eso, y se lo llevaban, pero la gente que siempre vivió aquí, que son sus antepasados, eran los dueños de ese entendimiento. Entonces, ustedes son la gente que por linaje nunca perdió este conocimiento de este ser, porque está vivo en sus cantos. Sapo. Canto de los sapos. Canto del sapo. Canto del sapo. Otra representación de otro sapo e incluso esqueletos. Sería bueno saber si alguno de estos esqueletos es correspondiente a búfalos salvajes. Y para finalizar la visita al museo, encontramos este entierro ceremonial. En él observamos restos óseos, también conchas, cuchillos y otros objetos. Todo ello resguardado por dos sapos en piedra similares a los de la entrada. Entonces yo me atrevería a decir que este glifo, que denominan como el maíz, para mí este es el bufo alvarius. No solo parece sapo, sino que tenemos los mismos símbolos que ya estuvimos viendo del quincunce, el espiral y la dualidad. Ubicando al bufo alvarius en el centro de la cosmogonía mesoamericana, de la fundación del Imperio Mexica y de la construcción del Templo Mayor. Con el advenimiento de este conocimiento, la lectura que estamos teniendo de estos espacios es completamente diferente y lo está soportando muy bien una iconografía que podemos ver entre serpientes que vuelan y sapos, ¿no? Y bueno, este producto que tú conoces bien, creo que nos está enseñando muchas cosas. Pues claramente entiendes a la serpiente emplumada y entiendes a los sapos, ¿no? O sea, ¿por qué están aquí tan representados? Porque estamos en el lugar de la muerte, el lugar más sagrado, y las ofrendas nos están enseñando eso. Por supuesto. Muy bien. La muerte es una ley divina que siempre todos tenemos que pasar por eso. Todos se saben antemano, ¿verdad? Pero mientras hay que tocar a hacer
ser buena gente, para dejar buena gente a la humanidad. El paso a la muerte. Bueno, yo creo que eso es lo más importante. Para mí es el aviso a tu condición espiritual, alma, lo que sea, pues de que se para del cuerpo. La muerte en realidad es un nacimiento, ¿no? Y efectivamente los estados que provoca es realmente una experiencia de muerte y de renacimiento. Por eso es tan importante, y eso lo tienen tan claros estos grupos del pasado, que tiene que ser en un rito con toda la seriedad y la profundidad. Tú conoces la maravilla que provoca en personas adictas al crack y a ese tipo de cosas. Realmente mi vida ha cambiado mucho. De hecho, yo duré 6 años inhalando y duré como 15 años fumando piedra, y a raíz de esta medicina que es 100% natural, yo me alivié y no tengo nada en contra de la medicina que viene siendo la ciencia. Mi experiencia fue de encontrarme conmigo mismo, sentir una sensación de paz, una tranquilidad indescriptible, saber que hay más cosas por las cuales puede uno salir adelante sin necesidad de estimularse por drogas y todo ese tipo de cosas. No sé, es que es muy complejo, pero yo estoy muy agradecido. Aquí estoy para dar mi testimonio, prueba fehaciente en mí, pues de una persona que ya cambió totalmente en cuanto a partir de que conocí esa medicina. Es una llamada de atención y es un vehículo el que estamos encontrando aquí, pues que nos va a dar mucho que hablar y nos va a dar mucho que enfrentar. Tú has tenido mucho más referencias de qué es el principal sentimiento que se obtiene al tener una de estas trances, ¿no? Esta seguridad de una condición posterior a esta o diferente a esta, y una condición donde todos estamos relacionados en una entidad. Y de sus manos lanza estos rayos de luz que pueden traspasarlo todo y que pueden atravesar la piel sin ni siquiera causar dolor. Esta luz que emana de Quetzalcóatl es lo que salva a la tierra y es lo que le permite a los seres humanos entender esta divinidad que llevan dentro. Por eso los mesoamericanos simbolizan a su Dios, que viene a ser la misma experiencia que cualquier ser humano en la modernidad describiría como una experiencia mística o la reconexión, o es todas estas palabras, estos conceptos de los que las personas hablamos después de la experiencia con la medicina del sapo, y que sería entonces la explicación y el porqué de estas leyendas que de otra forma sería muy difícil de comprender, junto con toda la simbología del espiral, del símbolo de los 3 puntos, del entramado romboidal. Viene a formar parte de este trabajo que explica por qué los mayas hablan del sapo como el mediador, aquel que llevó el mensaje de los dioses al hombre, y por qué los aztecas entonces veneraban al Tlaltecutli y le hicieron una efigie de más de 4 metros que se exhibe en la sala central del Museo Templo Mayor en la Ciudad de México, que fue desenterrada en 2006 junto a todas estas conchas, junto a este esqueleto de águila real que contiene un disco solar, que es el mismo círculo que se encuentra en el juego de pelota y en los pendientes de todos los mesoamericanos, y que fueron traídas precisamente o llevadas del desierto junto con todas estas conchas y junto con toda la mística de la medicina a los pueblos de Mesoamérica. Efectivamente, Octavio, yo creo que la exploración que estás haciendo es una exploración muy válida y que nos va a traer mucha luz acerca de realmente cómo se concebía esta unidad en el planeta, esta unidad entre todos los seres, porque ellos la exploraron mucho a través de estas experiencias. Los ritos en donde estaban usando este tipo de enteógenos realmente tenían una responsabilidad fundamental en el desarrollo y en la construcción social que tenían estos grupos. Apenas estamos en la entrada de todo esto, así que habrá que buscar muchas más pistas. Yo estoy seguro que toda la gráfica rupestre que hay sobre México y los ritos asociados a esa gráfica rupestre están asociados a los consumos, eso ya lo saben. Siempre se decía que de hongos, de peyotes. No hay manera de que un arqueólogo actual no considere seriamente el que esto produce un conocimiento que no hemos sabido todavía aterrizar correctamente, pero que ahí está. Por eso son tan valiosos estos reservorios de todos estos objetos, porque nos permiten la reinterpretación en el tiempo de acuerdo a nuestros conocimientos y al afloramiento de nuevas luces que nos dan en este camino cosas como el sapo y lo que tú estás haciendo. Los orígenes de la explicación del mundo
por lo menos para los mesoamericanos, desde los olmecas hasta los aztecas, está totalmente relacionada con esta experiencia, con esta medicina, con esta sustancia. Podemos hoy saber que existe una mala interpretación, que existe una incomprensión de su cultura. La construcción que hacían los grupos prehispánicos no era una construcción como la que hacemos a partir del racionalismo. La unión entre el espíritu y la materia para ellos era fundamental. A la pérdida de este conocimiento, de esta historia, pues perdimos una información valiosísima, ¿no? Que hay que ver cómo podemos rescatarla, y para entenderlos hay que saber de eso. Y tú eres el pionero en México que ha regresado este conocimiento al encontrarle un modelo científico, teórico y darle forma. Pues es el primer camino para decir, bueno, vamos a buscar más conocimientos en estas líneas, ¿no? Y sobre el cual tenemos que ir construyendo esta manera en la que vamos a hacer una lectura nueva de los grupos del pasado. Apenas estamos en la entrada de todo esto, así que habrá que buscar muchas más pistas. Y estos son sapos, pero en China, donde vamos a observar los mismos elementos relacionados al culto a Quetzalcóatl, pero en Asia. Igual, un sapo en forma de disco con las mismas figuras, tibetanos y Turquía. Es posible incluso que haya habido más especies como Bufo alvarius en el pasado. Tras la exposición de imágenes que te acabo de presentar, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pienso que es un estudio bastante concienzudo. El trabajo es una compilación tremenda. Sí veo que es algo valioso. Es un punto de vista interpretativo del cual no se ha pues, hecho una conjunción de todo ello. Se han tomado partes, ¿no? La cuestión nada más del uso de psicoactivos y hasta ahí. Pero no se ha tratado de conjuntar toda esta madeja para concluir efectivamente que por estos diferentes elementos nos llevan a este camino. Amplía el conocimiento sobre cuestiones simbólicas en la época prehispánica. Es un punto de vista muy importante y yo creo que contribuye al conocimiento de la concepción mesoamericana en sí, ¿no? Y de la concepción general de lo que es el mundo, el universo y la representación misma del ser humano dentro de este universo y dentro de este mundo. El estudio de la molécula de la 5-meo-DMT nos remonta al año 37, cuando se aísla y posteriormente se sintetiza esta molécula proveniente de las semillas del árbol de virola o anandantera, con la relación con el uso tradicional de esta sustancia en el pasado, proveniente de las investigaciones derivadas del estudio del yopo y las plantas que contienen esta molécula de origen vegetal. Sin embargo, el primer estudio con la molécula del sapo se remonta al año 68 o 69, cuando se publica por primera vez en una revista de interés científico. A través de una investigación de fauna de la región del desierto de Sonora, se descubre que esta especie, hoy llamada Incilus alvarius, antes llamada Bufo alvarius, contiene la molécula. Y es hasta los 80s cuando aparecen los primeros vestigios de documentos como el de Most, hablando del manual de cómo recoger esta sustancia. Sin embargo, fue utilizada sin un contexto por algunas décadas, y en tiempos más recientes, después del trabajo de Rick Strassman con la molécula prima del 5-meo-DMT, la NN-DMT, encontrada en el ayahuasca y en otras plantas medicinales, llevan a un resurgimiento de estos estudios, de estas investigaciones. En el año 2006, estando yo sufriendo de 3 años y medio de adicción a la metanfetamina y a la cocaína base, el doctor Gerardo Rubén Sandoval me proporcionó en Chapala, Jalisco, una sesión con esta medicina del Bufo alvarius. Viajamos de Oaxaca en mi vehículo a Sonora, recogimos medicina. Él lo aprendió a través de Evan y Corbis, una pareja de americanos a quienes conocí en San José del Pacífico, Oaxaca, también en ese mismo año. El doctor Octavio fue un muy mal paciente de sí mismo, hasta que desde el mero fondo, desde abajo, encontró su vocación. Y hoy, con mucho amor, con mucha tenacidad, ha pugnado por llevar esta medicina al ámbito que debe de tener, que es el ámbito de lo sagrado. Y después pues yo inicié un
periodo de autodesintoxicación, de autosanación con esta medicina de alrededor de 18 meses. Y a la velocidad de la luz fui llevado al centro del universo. Y vi el porqué de las cosas. Que si yo así lo deseaba y estaba dispuesto a pagar el precio, iba a tener la oportunidad de tener una herramienta que llevaría a los seres humanos a sanarse a ellos mismos. Que iba a tener que remar en contra de toda la corriente, de todo lo establecido. Pero que en el momento más oscuro de mi noche iba a llegar la luz. Estudio con la molécula del sapo vendría a retomarse hasta las investigaciones y trabajos de James Oro con su libro Tryptamine Palace, referentes al uso de este enteógeno como una sustancia sacramental y con fines de expansión de conciencia. De Martin Ball, pues son los antecedentes más recientes del uso de esta sustancia en el mundo. Desde otras perspectivas diferentes al enfoque que yo le estoy dando al uso de la medicina como tratamiento a problemas de adicciones, a drogas químicas. Using psychedelics to break addictions is hardly a new thing. That was one of the things people were most excited about in the 50s and 60s. You know, the 12-step program was actually written when its founder was under LSD therapy. So we've known for a long time that psychedelics are an effective way of breaking addictions. And I think 5-methoxy-DMT is an obvious candidate because it offers one of the most powerful experiences and you don't have to keep going back to it over and over again to keep that experience. And I see that's why, for example, ayahuasca practitioners are shifting towards it because I think it's probably more effectively in a minimum effective dose kind of a scenario. And I applaud anybody that's working anywhere around the world with psychedelics and addictions. En este lugar del desierto de Sonora, la cuna del Bufo alvarius, resurge en tiempos modernos y contemporáneos el uso contextualizado de esta medicina. Mi trabajo dentro de este campo iniciaría formalmente en el año 2011 dentro de la comunidad Seri. Es un avance, yo creo que se ha olvidado esa parte y se ha satanizado en cierta manera, ¿no? Digo, ahorita la cuestión del uso de las drogas de una forma inadecuada es el cáncer, pues, de la humanidad, y es algo a lo que contra lo que tenemos que luchar y a la vez impulsar nuevas formas, quizá como esta, de poder tener un buen uso, una utilización racional adecuada y para lo que efectivamente te puede servir. In recent decades, we've seen people move through that mushrooms are the thing, or no, LSD is the thing, or DMT is the thing, or ayahuasca is the thing, and there is no entheogenic medicine that can even remotely compare with 5-MeO-DMT. It's just the most supreme experience that's available through these different forms of entheogenic medicines. It is beyond all of those, and they're all beautiful medicines. Las diferencias principales entre el NN-DMT que se encuentra en el ayahuasca y en la mayor parte de fuentes de triptaminas es totalmente diferente a la experiencia inducida por el sapo del desierto de Sonora. El primero es una contemplación de visiones a través de la mente y de los ojos, y el segundo, el 5-MeO-DMT del Bufo alvarius, del OTAC, no hay en realidad contemplación de visiones, no se trata de una experiencia psicodélica tradicional inducida por plantas o incluso por semisintéticos como la dietilamida del ácido lisérgico o LSD. Es decir, que la molécula del sapo
debe de considerarse en otra categoría, no solo por provenir de una fuente no vegetal, sino también por su mecanismo de acción y el hecho de que no necesita ninguna manufactura por parte del ser humano para su elaboración. Y el primer estudio científico por Ralph Metzner, escritor del libro El sapo y el jaguar o The Toad and the Jaguar, que habla sobre el uso de estas sustancias, sin embargo es a través de la inhalación del polvo de la sustancia en su estado sólido. La vía de administración que utiliza es diferente a la que estoy utilizando yo en mi investigación. Standing up, facing the sun, anchoring heaven and earth, being a bridge between the worlds, as Octavio shakes his rattle, calls down the spirits and sings the sacred songs, the chants, the mantras, the vibratory catalyzing energies to encapsulate and protect and honor and make sacred this space. My pineal gland pops, my third eye, and it's the whiteness again. I'm back in the void, but this time I'm not going into it. I'm bridging heaven and earth and it's coming into me. And I'm panicking. The ego is drowning in God and it's displacing me and I'm becoming it again. And the distributed consciousness of tryptamine interconnection in the weave of the unified field is filling me and remembering me. And at this time, 5 brother, elder, shaman, silhouette, feeling energy spirits are holding me and adjusting me and loving me. And then I remember where I am. El sapo del amanecer es el libro que narra cómo esta medicina llega a mi vida y cómo yo la regreso a la comunidad Seri y toda la gran base de datos que tenemos de casi 2.500 testimoniales y casi 5.000 sesiones desde que iniciamos este trabajo. Hi, I'm Dr. Joseph Barsulia. I'm the Clinical Assessment and Research Director at Crossroads, and I'm a psychotherapist. And across all these hundreds of testimonies, we're finding some really recurrent common themes. Profound spiritual and psychological transformation. Some are describing it as an awakening. And it's not a small sample. This is many people throughout this testimonial. So we're really excited to put this into a manuscript and get this published because there haven't been so far any human subjects studies published on this topic. I work with addictions, mainly with heroin addictions. We believe that the combination of plant medicines with 5-MeO-DMT along with neurotechnology, so there's neurofeedback and transcranial magnetic stimulation, can really help individuals traumatized by war. Nothing I've ever seen like in standard psychology or Western psychiatry. You have people who've been addicted for many times decades, things like childhood trauma, long-standing depression and anxiety. And the Toad medicine, within a matter of minutes, sort of transports someone into a state where they're at total peace, in a state of bliss, and many people report being connected to God or to a oneness or source, light, that it was one of the most spiritually significant times in their entire life. That's this one universal breath and harmony of this chorus of all the sounds of the wind and the water and the waves, and you can hear the plants moving in the wind. And all in sync with my own breath and the movements that I feel within my own body. And it's just this infinite unitary state. See, the medicine itself, it's not creating this experience. Really, it's revealing it to us that this is the heart of our very being and of reality itself. This energy that permeates everything, that is everything. It doesn't permeate everything, it is everything. And the 5-MeO just helps us to see that and to really feel it here in our hearts, to know it, so that we can trust and relax into that infinite state and being. Todo esto puede ser a través de un lenguaje químico que el planeta
utiliza y siempre ha utilizado y que de alguna forma nosotros hemos olvidado? Ciertamente, y no es un camino donde estemos llegando al final, estamos llegando al principio. Es por lo que los pasos son poco a poco, y se tienen que ir asimilando en un mundo en el que el racionamiento, la racionalidad ha sido la que nos ha estado tejiendo desde hace ya pues, por lo menos 500 años, desde el medievo. Entonces, todo este conocimiento que se perdió mucho y que conectaba a este espíritu global en la naturaleza, o este camino que no hemos explorado últimamente, pues tiene que retomarse para ver cómo y por dónde es que vamos a sobrevivir en este lugar, que es el único que tenemos. La mitad de los premios Nobel prácticamente han reconocido que han usado algún tipo de fármaco. Crick, que es el más famoso, claro. Nuestra doble hélice viene de un viaje de LSD, ¿no? Entonces, claramente es un tema que requiere de mucha responsabilidad, pero claramente es un tema que no hemos caminado y que necesitamos con mucho cuidado empezar a construirnos. Debemos de comenzar a buscar en todas estas tecnologías ancestrales como las plantas de poder, que de alguna forma están relacionadas con los procesos básicos de nuestra fisiología y de nuestro organismo. El funcionamiento del planeta. Del planeta. Estos esquemas intermedios que provocan muchas de estas plantas, pues es simplemente una aceleración en el proceso de conciencia que estamos teniendo que ejercer aquí en el planeta, nosotros como los herederos de esa conciencia que se está pasando y volcando hacia cada uno de los humanos para que construyamos algo en donde podamos sobrevivir muchísimos años más. El hombre consciente es el que está jugando a hacer ese papel, ¿no? Y bueno, se acerca más o menos de acuerdo a la manera en la que asume o enfrenta un reto que tenga que cubrir en este planeta, ¿no? El día que me muera o que me vaya, mi compañero, mi hermano Octavio, él se va a quedar solo trabajando, porque un día de esto nos podemos ver allá en el infinito y ahí vamos a estar. Acepto el compromiso y acercar ese conocimiento para la humanidad entera. Gracias. Qué valiente. Es la mano. Gracias, abuelo. Gracias. Ves que se sufre. Sí. Hay que tener valentía. Sí. La naturaleza misma nos ha puesto un reto que es importantísimo, ¿no? El conocimiento de todo lo que nos puede brindar y cómo lo podemos utilizar y lo podemos aprovechar. Desafortunadamente estamos destruyendo, ¿no?, el mundo, y es eso, la mala utilización de todos esos elementos y recursos que finalmente son la esencia para poder estar sanos y a la vez la naturaleza también se sanee. Es un trabajo bastante completo, es algo que viene a abrir nuevos campos de investigación y de observación. Son métodos científicos valiosos, sobre todo la parte, la praxis que tú has logrado introducir en todo ello es más valiosa. Felicidades por ello, yo creo que es de gran valor. Gracias. Creo que todo este trabajo de investigación de Octavio sirven para poder hacer más bien una propuesta sobre el camino o la ruta que debemos de seguir. Yo creo que es importantísimo esto y pues adelante debemos de seguir impulsándolo. Yo creo que esto no se acaba aquí, es como la punta del iceberg que vamos a tener que escalar en un futuro. Necesitamos ir haciendo que la comunidad científica se vaya acercando a lo que has estado generando, a lo que otros también han estado generando alrededor del mundo en estas mismas líneas y que nos permita ir construyendo desde el racionalismo este mundo que es metafísico. No tienen muchas veces explicación, pero los grandes científicos no todos tenían esta seguridad de que estaban ayudados por un orden mayor, una conciencia mayor. Estamos caminando hacia la conciencia, estás en el camino de lo correcto. Ahí va, muy bien. Gracias. Toma ya, tame pete mutaya. Toma ya, anko kweno geya. Toma ya, tame pete mutaya. Toma ya, tame pete mutaya. Toma ya, tame pete mutaya. Toma ya, anko kweno geya. Toma ya, tame pete mutaya. Toma ya, tame pete mutaya. Hija. Gracias, abuelo.
A todos les vamos a llevar ese mensaje. Baja, Tipe. Pues muy contento, Leonardo, de regresar de la segunda gira por el continente europeo, en esta ocasión visitando a través de la Asociación Naciones Unidas Venezuela, España, Holanda, Dinamarca e Irlanda. Él trabaja con el permiso de la comunidad seri. Y nadie más puede dar autorización de que él trabaje esa clase de trabajo, sino que nada más la comunidad seri. Aunque la gente de afuera, aunque quieran o no, pero siempre y cuando que la gente de aquí le dan la autorización de que él trabaje, va a seguir trabajando hasta que se enfade. Tai tonta me pito norte an itonte miya amimite miya tai tonta me pito norte. Como vocero del Consejo de Ancianos y del gobierno tradicional de la comunidad seri, el llamado es a las demás tribus del mundo para que se unan al llamado a las autoridades internacionales de protección a especies de fauna y flora con valor sagrado. El Consejo de Ancianos de la comunidad hizo una iniciativa para declarar esta especie única como un patrimonio de la humanidad y creación de leyes que eviten que el sapo sea sustraído de su lugar de origen y al mismo tiempo se haga una reserva ecológica que le permita a los médicos tradicionales y a las comunidades su uso, evitando el lucro indiscriminado y comercial de esta especie y su néctar. Estamos en los linderos entre Sinaloa y Sonora y pues acabamos de encontrar ya en Sinaloa un ejemplar de Buphus alvarius, por lo que demostrado está que este sapo no solo vive en el estado de Sonora, sino que el desierto de Sonora abarca desde Sinaloa hasta Arizona. Este hallazgo es muy importante para mi investigación, puesto que se muestra que la mancha del bufo alvarius es lo suficientemente extensa como para poder llevar este mensaje de sanación a miles o millones de personas. Aquí estamos exprimiendo la glándula del bufo alvarius y como puedes observar, el sapo no sufre ningún daño al extraer la medicina de las glándulas y lo liberamos en su lugar de origen. Es muy importante mencionarle a todas las personas del mundo que debe de procurarse hacer la terapia de la medicina con sumo respeto y con las personas adecuadas. Si viene con nosotros y le damos consejos a seguir, y ya una vez que siga los consejos, puede llegar a conocer los conocimientos que nosotros traemos. La palabra consejo, todo el mundo lo sabe, yo creo. Más que nada usted. Es nuestra obligación el compartir con todos y mientras tenga la oportunidad de seguir respirando y mi corazón latiendo, daré todo lo que esté a mi alcance para llevar ese mensaje al mayor número de personas posibles. Y pues eternamente agradecido, abuelo Pancho. Baja Tipe. Thank you so much for all consciousness, light. Maybe bring it out in the world, maybe share it, maybe arrive with open hearts,
May we bring love. May we bring flowers. May we bring blessings. Yo soy tú y tú eres yo. Todos ellos sí son aquellos son ellos y tú también. Ella sí es, ella también. Todo es amor, todo es luz, es perfección y es compasión. Es el corazón, es la creación, que todo es Dios, que todo es todos somos, vea. Ahatipe, Joskis mismasaya, Tahut Bakta, Tahin Bakta, Ahatipe. Dech ma bayt an comedy album muy que magic madame Zizi amar conocerlos para todos y en todo, todos para todos. Gracias, gracias Dios, gracias a todos, gracias a la naturaleza, gracias a los principios y valores, el honor que tenemos cada uno de todos nosotros. Gracias por nuestros ancestros, gracias por nuestros hermanos, todos para todos. Gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la esperanza. Satu kakolo amati titoyo ya no mukelo El respeto, la disciplina, el amor, el autocontrol, la armonía, la unidad y el perdón. En su vertiginosa travesía viajó en el tiempo hasta antes de que se separaran mares y cielos, de que se formaran ríos y montañas, antes de que la primera pluma cubriera el pecho de los quetzales, antes de que la primera tortuga cruzara los océanos. Ser el amor, ser la energía amorosa, la que permite todo tipo de conexiones, con el agua, con las plantas, con los animales, con las estrellas, con los planetas, con las nubes, con las piedras, con el fuego, con el todo y con la nada.